El potencial eléctrico surge de considerar el trabajo que hace el campo eléctrico o la fuerza eléctrica, ¿verdad? Dicho de otra manera. Entonces, básicamente vamos a calcular el trabajo de la fuerza eléctrica utilizando la fórmula con la integral. Y eso pues, ¿verdad? Recuerden que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico, una carga que puede ser lo que sea, ¿ok? Muy bien. Ahora, la carga, como la estoy tomando como una carga de prueba, sale de la integral y me queda nada más la integral del campo eléctrico por el diferencial de desplazamiento. Ahora bien, algo importante es que el campo eléctrico es un campo que genera una fuerza conservativa. Como es una fuerza conservativa, entonces el trabajo es igual a menos delta U. ¿Ok? Entonces, como el trabajo es igual a menos delta U, podemos decir que el cambio en energía potencial es igual a menos Q sub 0 por la integral del campo eléctrico por dr. Ahora bien, si la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa y el campo eléctrico es un campo conservativo, entonces yo también puedo escribir, ¿verdad? Y dejemos este menos aquí y ponemos un menos aquí. ¿Ok? Menos con menos se va y me queda la fórmula que relaciona la energía potencial con el potencial eléctrico, que es este de aquí. Y vamos a tener que el potencial eléctrico es igual al negativo de la integral del campo eléctrico por el desplazamiento. Veremos un ejemplo simple que sería el del campo eléctrico, que es homogéneo. ¿Qué se refiere con eso? Que su intensidad es constante a lo largo del espacio, ¿verdad? O sea que si yo me coloco aquí o me coloco aquí, el campo eléctrico va a valer lo mismo. Entonces, para calcular el potencial, tendríamos la integral del campo eléctrico, perdón, aquí va un menos, ¿verdad? No hay que olvidarse de eso. ¿Ok? Y tenemos ese diferencial. Ahora muy bien, como el campo eléctrico es homogéneo, eso significa que no varía si yo me muevo en el espacio, como esta integral es sobre el desplazamiento, o sea, sobre el espacio, este campo eléctrico es constante y sale de la integral y me deja solo la integral de dr. Como es la integral de el diferencial de algo, pues entonces el resultado es la diferencia de ese algo. Y me queda el campo eléctrico punto el desplazamiento total. Pero podemos ver que el desplazamiento total, ¿verdad? Es este. Pero aquí tenemos un producto punto. Entonces, como es un producto punto, yo tengo que considerar una de dos cosas. ¿Verdad? Aquí el ángulo. Entonces, esto sería igual al negativo de la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Ok? Ahora bien, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo es igual a esto que vamos a llamar D. Entonces, podemos concluir que el potencial de un campo eléctrico homogéneo es el negativo de la magnitud del campo eléctrico por D. Ahora analicemos este resultado. Ok, tenemos VB menos VA es igual a delta V, que es igual a menos E por D. Ahora analicemos este resultado. Ok, tenemos que B
el potencial en B menos el potencial en A, que sería la diferencia de potencial, es igual a menos E por D. Y aquí le quité el valor, ¿verdad? De la norma del vector y nada más vamos a tratarlo con la S y la flecha. Vemos que eso es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el potencial en B es menor que el potencial en A. Pero ahora bien, ¿qué pasa si yo más bien voy del punto B al punto A? Pues va a aumentar el potencial, ¿no? ¿Ok? El potencial disminuye con las líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Mientras más yo avance en la línea de campo eléctrico, el potencial va siendo menor. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera que dibujar eso, yo pondría aquí, ¿verdad? Vamos a dibujar eso mismo. Y nos falta el campo eléctrico. El potencial va disminuyendo conforme yo me voy moviendo en las líneas de campo. Ahora haremos otro ejemplo bastante útil que es el potencial del campo eléctrico de una carga puntual. ¿Ok? El campo eléctrico de una carga puntual es la constante eléctrica por Q, ¿verdad? La carga entre el radio al cuadrado en la dirección radial. ¿Ok? Y para poder hacer la integral que me permita averiguar cuál es el potencial eléctrico, pues hay un poco de geometría que necesito hacer, que es para un desplazamiento cualquiera, ¿verdad? Desde un punto A hasta un punto B, yo voy a tener, ¿verdad? En algún segmento voy a tener el campo eléctrico, ¿verdad? Y voy a tener el desplazamiento y voy a tener un ángulo entre ellos. Entonces, básicamente, lo que yo voy a buscar aquí es tener el negativo sería E, ¿verdad? La magnitud del campo eléctrico, que sería básicamente esto que está aquí, porque esto es un vector unitario en la dirección radial, ¿ok? Entonces la magnitud de esto es 1 por la magnitud de dr por el coseno del ángulo. Y ahora bien, algo muy importante es que esto es el diferencial de un vector y esto es el diferencial del radio. ¿Ok? Son dos cosas diferentes aunque tengan la misma letra, ¿verdad? Entonces, algo que podemos ver aquí, ¿verdad? Es que en este diagramita, si hacemos una cajita para poder ver bien los componentes de este vector, vemos que dr es el dr vector en magnitud, ¿verdad? Por coseno. Entonces esto se simplifica más a menos e por dr, que esto es igual a la integral de k por q entre r cuadrado de r. La integral de esto es menos 1 entre r, ¿verdad? Entonces menos con menos se va y me queda k por q entre r evaluado en b y en a. Eso quiere decir k por q entre r en b menos k por q entre r en a. Noten que por ser conservativo, ¿verdad? Solo depende del radio final y el radio inicial, ¿verdad? Y noten entonces que el potencial de una carga puntual es K por Q entre R. ¿Ok? Más una constante, ¿verdad? Porque si yo agrego una constante, ¿verdad? Es como la integral indefinida. ¿Ok? Aquí, ¿por qué no hay constante? Porque aquí estoy restando el potencial en B menos el potencial en A. Entonces, si yo le agrego una constante al potencial, pues no va a haber diferencia. Porque cuando yo hago, digamos, B en B, que sería K por Q entre RB más C, y VA, que sería igual a K por Q entre RA más C, cuando yo hago la diferencia, me va a quedar, las constantes se van a cancelar y solo me van a quedar esos términos. Eso es porque lo importante en el potencial eléctrico nunca es el valor del potencial eléctrico, sino la variación del potencial eléctrico. ¿Ok? En este caso también vemos que las líneas de campo
van desde la carga hacia afuera. Por lo tanto, el potencial va disminuyendo conforme yo me estoy alejando de la carga, lo cual me lo dice esta expresión. Y finalmente, como la constante no importa, ¿verdad? Usualmente uno pone que valga cero para la carga puntual. ¿Ok? Entonces nada más uno se queda con esta expresión. Caso contrario es la carga negativa, ¿verdad? Porque en la carga negativa más bien las líneas de campo se van acercando hacia la carga. Eso quiere decir que mi potencial disminuye conforme yo me voy acercando a la carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí va a haber un menos, ¿verdad? En la expresión aquí va a haber un menos. O esto, mejor dicho, esto va a ser negativo. Entonces, como eso va a ser negativo, pues conforme yo me voy acercando, cada vez se va, como esto, solo estos en el negativo, el valor absoluto de esto aumenta conforme yo me acerco, ¿verdad? Pero tiene un menos enfrente, entonces cada vez va a ser más y más negativo, por eso es que está disminuyendo, ¿verdad? Lo que decía hace un rato se puede ver mejor con figuras, ¿verdad? Podemos aquí ver que para la carga negativa, pues el potencial va a estar por debajo del eje, ¿verdad? Este sería el radio, ¿verdad? Entonces, conforme yo me voy alejando, conforme mi radio va aumentando, pues este potencial va a ir aumentando, pero no, pero porque va siendo cada vez menos negativo, por así decirlo. ¿Ok? Y para la carga positiva, pues conforme si yo me acerco mucho es un potencial muy alto y si yo me alejo, ¿verdad? Conforme me voy alejando el potencial va disminuyendo. Para la carga negativa, si yo me acerco mucho a la carga, mi potencial va a disminuir demasiado. Y ahora, ¿qué significa para el movimiento de una partícula que el potencial aumente o disminuye? Bueno, pues hay que pensar en una partícula que tenga carga positiva, una partícula de prueba con carga positiva. Si yo pusiera una partícula aquí, ¿verdad? Es positiva, y lo que va a pasar es que esta carga va a querer unirse a esta negativa, ¿verdad? Lo que quiere es moverse hacia la carga negativa. Por eso es que el potencial disminuye, ¿verdad? Porque si el potencial disminuye, el potencial eléctrico disminuye para una carga positiva, también la energía potencial disminuye para una carga negativa. Y por lo tanto es preferible y va a ganar mucha energía cinética al hacerlo. Mientras que si yo pongo esa misma partícula de prueba aquí, ¿verdad? Que va a ser positiva, pues va a querer, va a repelerse, entonces más bien va a querer alejarse. Si está aquí, va a querer alejarse, disminuir su potencial. Entonces básicamente las cargas positivas se mueven hacia donde haya menos potencial. Ahora, ¿qué tal si yo tuviera una carga de prueba? Bueno, no sería una carga de prueba, pero ¿qué tal si yo tengo una carga negativa? La carga negativa va a repelerse de aquí. La carga negativa más bien busca salir, busca aumentar su potencial. ¿Ok? Y si yo la pongo aquí, pues ¿qué va a hacer la carga negativa? Va a querer unirse a la carga positiva. Entonces, más bien, la carga negativa va a querer subir. ¿Ok? Muy bien. En resumen, ¿verdad? La carga positiva siempre busca disminuir su potencial y la carga negativa siempre busca aumentar su potencial eléctrico, ¿verdad? Todas las partículas en el universo buscan disminuir su energía potencial, pero como el potencial eléctrico tiene un signo, entonces hay que tener un poco más cuidado, ¿verdad? Porque el potencial eléctrico se comporta diferente para las cargas positivas y para las cargas negativas. Ok, ahora vamos a ver un caso que nos va a ayudar a diferenciar entre potencial eléctrico y energía potencial. Lo que tenemos aquí son tres cargas, ¿verdad? Que están lo suficientemente lejos para no influenciarse una a la otra. Veamos que el potencial es K por Q entre R. Mientras más lejos estén, el potencial cada vez es menos y por lo tanto van a afectarse menos. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver qué pasa cuando yo muevo estas cargas en cerca de un punto P. ¿Ok? Primero muevo la carga Q1. Como moví la carga Q1, pues ahora yo voy a tener que la energía potencial es igual a cero. ¿Por qué cero? Porque cuando yo la moví de aquí a aquí, las otras dos cargas están lo suficientemente lejos para no ponerme resistencia. Entonces,
como no tuve que luchar contra ninguna fuerza, no tuve que poner energía para mover la carga Q1 de aquí hasta aquí. Pero cuando yo agregué la carga Q1 aquí, pues sí hay un potencial que tengo que actualizar. Porque ahora el potencial alrededor del punto P, ¿verdad? Va a ser K por Q1 entre R1, siendo R1 la distancia que hay entre la carga 1 y el punto P. Ok, ahora que ya tengo eso bien claro, vamos a mover la carga Q2. Cuando yo empiezo a mover la carga Q2, la carga Q1 va a oponer resistencia, ¿verdad? Voy a poner la carga Q2 aquí. Si pongo la carga Q2 aquí, ¿verdad? La carga Q1, al oponer resistencia, tuve que poner yo energía para poder mover la carga. Entonces ahora ya la energía no es cero, sino que ahora la energía, ¿verdad? Va a ser Q2 por el potencial de Q1, que es K por Q1 entre R. Y este sería R12. ¿Qué es R12? Es la distancia entre la carga 1 y la carga 2. Muy bien. Simplificando esta expresión. Y ahora como agregué una nueva carga alrededor del punto P, va a haber un potencial adicional que agregar. Si llamo a esta la distancia R2, ¿verdad? El potencial que debo agregar es K por Q2 entre R2. ¿Ok? Y ahora supongamos que yo agrego una tercera carga. Cuando agrego esa tercera carga lucha contra el potencial de la carga Q1 y la carga Q2. Entonces, o más bien yo lucho contra la carga Q1 y Q2. Entonces yo tengo que poner una energía para poder mover la carga Q3, digamos, ahí. ¿Ok? Entonces, como moví la carga Q3 ahí y tuve que oponerme a estos dos, entonces yo tengo que agregar la carga Q3 más el potencial que había cuando yo le estaba acercando. ¿Ok? Y aquí sería la distancia 1 a 3 y aquí la distancia de 2 a 3, ¿verdad? Que básicamente serían, esta sería la R13 y esta sería la R23. ¿Ok? Esta expresión se puede simplificar. Esta es la energía potencial para traer la carga. Ok, conforme yo las voy sumando, ¿verdad? Yo voy dándome cuenta de la energía potencial total de tres cargas. Entonces, cuando yo agregué la Q1, no agregó energía potencial. Cuando yo agregué Q2, tuve que agregar este término. Cuando yo agregué Q3, tuve que agregar estos dos términos porque cada vez va habiendo más potencial con más potenciales. ¿Ok? Y finalmente, ¿verdad? El potencial que se siente alrededor de P, ¿verdad? Va a ser K por Q3 entre R3. ¿Y qué es R3? Es esta distancia. ¿Ok? Algo que quiero que noten es, ¿verdad? Varias cosas que anotar. Número uno, este es el potencial alrededor de P. ¿Ok? Y esto es la energía potencial por yo mover cargas. Esto requiere de dos cargas, esto requiere de solo una. ¿Ok? Ahora bien, porque aquí no hay términos K por Q1 por Q1 entre R11. Una carga no puede hacerse trabajo sobre sí misma. Entonces, aquí solo se cuentan las parejas de cargas, ¿verdad? No repetidas, mientras que aquí solo se cuentan las cargas por sí mismas. Si tuviéramos que agregar una cuarta carga, ¿verdad? Con los mismos significados que estábamos manejando, ¿verdad? Este R4 sería la distancia del punto P a la carga Q4, ¿verdad? Que podríamos ponerla aquí. ¿Ok? Y noten que ahora tuve que agregar tres términos. ¿Por qué? Porque el potencial para el potencial que veía la carga 4 cuando se iba acercando era este, con tres términos. Entonces tres términos más. Otra forma de verlo es, veamos las parejas, ¿verdad? Cuando yo agrego la carga Q4, la carga Q4 tuvo que pelear contra Q1, contra Q2 y contra Q3. Y eso agrega energía. Pero básicamente esa es la diferencia, que el potencial requiere solo de una carga y un punto específico desde el cual medir distancias, y el potencial requiere de dos cargas y de la distancia entre ellas.
Un ejemplo sencillo, ¿verdad? De averiguar el potencial en un punto P es este ejemplo que se llama el dipolo eléctrico. ¿Ok? En el dipolo, pues lo que vamos a tener es una carga negativa, una carga positiva, ¿verdad? Que generan un potencial cada uno, ¿verdad? Y yo quiero saber cuánto potencial se mide en un punto P que es arbitrario. ¿Ok? Este punto P, para poder yo hacer lo que sea, necesito poner un sistema de coordenadas. Voy a poner un sistema de coordenadas cuyo origen esté centrado en una de las dos cargas. Voy a escoger la negativa solo porque sí. Pero el objetivo de centrarlo en en una de las coordenadas es simplificarme un poco la vida. Ahora bien, yo necesito averiguar cuánto es R1, llamémosle a este, y necesito averiguar cuánto es R2. ¿Ok? Para eso necesito usar Pitágoras. ¿Ok? Ahora bien, este punto X va a tener en este sistema de coordenadas, va a tener una coordenada Y y una coordenada X. ¿Ok? Y estas cargas, pues esta va a tener unas coordenadas que van a ser, está en Y igual 0, pero está en X igual, llamémosle A. Y este, por ponerlo en el origen, está en 0,0. ¿Ok? Entonces la distancia de R1 es bastante simple porque como yo ya puse coordenadas, básicamente es hacer Pitágoras, ¿verdad? Es Sería este punto menos este punto, ¿verdad? Y eso es elevado al cuadrado. Entonces sería R1 es igual a la raíz de el X del punto, ¿verdad? Que sería X menos el X de la carga, que sería 0, más el Y de este punto, ¿verdad? Y esto al cuadrado, no se me olvide, más el Y de este punto, menos el Y de esta carga. Entonces esto se simplifica a x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Ahora necesitamos averiguar cuánto es este R2. ¿Ok? Entonces sería el x de este punto, que por definición es x, menos el x de este punto, que sería a al cuadrado, más el y del punto P, menos el y de la carga positiva, que sería 0, al cuadrado. Y esto simplificado pues se vuelve x menos a cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Ahora para el potencial es sencillo, nada más el potencial es K por Q1 entre R1 más K por Q2 entre R2. La carga 1 es la que está asociada a R1, entonces sería menos Q entre el R1, que es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, más, ¿verdad? El segundo potencial que sería K por Q2, que Q2 es Q positivo entre R2. ¿Ok? Entonces este simplificado sería el potencial. Menos K por Q entre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más K por Q entre raíz de x menos a al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Básicamente se reduce nada más a averiguar cuál es el R1 y el R2. Y eso sería todo. Ok, observemos que dv es igual a menos e punto dr. ¿Ok? dr es igual a de x en y más de y en j más de z en k. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos entonces que si yo tengo nada más que si mi dr, ¿verdad? Si yo mantengo y constante y z constante, pues este se vuelve 0 y este se vuelve 0.
Entonces me va a quedar menos X por dx. Por lo tanto, el componente X del campo eléctrico es el negativo de la derivada del potencial en X. Y así para todos los demás. Las tres derivadas para cada componente. ¿Ok? Entonces esa es la utilidad, esa es una de las mayores utilidades del potencial. El potencial es más fácil de calcular y me da los componentes del campo eléctrico sin necesidad de hacer las integrales vectoriales. Ahora hay un concepto que se llama las superficies equipotenciales y las líneas de campo. Las líneas de campo ya sabemos que son las líneas que representan la dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Como va saliendo de la carga positiva y si fuera carga negativa las líneas irían entrando, ¿verdad? Ahora bien, ya sabemos que, ¿verdad? El campo eléctrico es igual a menos en I, en el componente I, la derivada del potencial respecto a X, menos en el componente J, la derivada del potencial respecto a Y, menos en el componente K o el componente Z, la derivada del potencial respecto a Z. Esta expresión lo que me dice es que la razón de cambio del potencial va en contra de la dirección del campo eléctrico. Y por eso es que el potencial disminuye si conforme yo me muevo en la línea de campo. Si yo tengo que la razón de cambio es negativo y yo quiero saber cuáles son las superficies a las cuales está el potencial constante, pues básicamente yo debo no moverme en la dirección del campo eléctrico, o sea, quedarme perpendicular al campo eléctrico. Y las líneas que son perpendiculares a flechas que están saliendo son círculos, ¿verdad? Vean aquí, aquí hay un ángulo de 90, aquí hay otro, ¿verdad? Y ahí puedo seguir, ¿verdad? Recuerden que para que todos los diámetros, o bueno, todos los radios, ¿verdad? Las líneas desde el centro hasta el círculo son perpendiculares al círculo mismo. Entonces, las superficies equipotenciales de una carga, ¿verdad? Son básicamente círculos. Pero aquí lo estamos viendo en 2D. En 3D en realidad son esferas, ¿verdad? Es un poco difícil dibujar una esfera. Pero en realidad la superficie equipotencial de una carga puntual es una esfera. Pero hay más tipos de superficies equipotenciales. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, llegara y agregara una carga negativa aquí? ¿Verdad? Pues entonces esto ya no sería tan cierto, ¿verdad? Vamos a ver. Para esta otra carga negativa vamos a dibujar las líneas de campo rápidamente. Son básicamente las mismas, nada más que van hacia adentro. ¿Ok? Y las equipotenciales, pues, cerca al menos de esta carga van a ser círculos también. El problema es cuando yo hago estas dos cargas interactuar entre ellas, ¿verdad? Pues lo que va a pasar es que las líneas de campo de esta van a continuar por acá y van a completar este. Esta línea de campo va a ser esto. Y esta línea de campo se va a curvar. ¿Ok? Esta también se va a curvar y va a eventualmente a llegar aquí, a igual que esta. Y esta también va a intentarlo. Esta no lo puede hacer, ¿verdad? Y esta tampoco, ¿verdad? Digamos que ¿verdad? Como que se intentan reunir, ¿ok? Y como se intentan reunir, pues las líneas equipotenciales que son perpendiculares van a ser diferentes. Por ejemplo, la del centro. Por ejemplo, la del centro va a ser una línea recta, ¿verdad? Mientras que esta de aquí va a ser como una especie de óvalo. ¿Ok? Que intenta cerrarse. Igual aquí. ¿Ok? Aquí podemos ver, ¿verdad? Que son perpendiculares. Entonces, básicamente, las superficies equipotenciales van a ser perpendiculares a las líneas de campo siempre, ¿verdad? Y las líneas de campo
siempre salen de cargas positivas y entran a cargas negativas. ¿Ok? Entonces vamos a escribir todo eso aquí en la esquinita. Muy bien, entonces las reglas que determinamos, ¿verdad? De las superficies equipotenciales y las líneas de campo son que las líneas de campo salen de cargas positivas y entran a cargas negativas, y las superficies equipotenciales son regiones donde el potencial tiene un valor igual, ¿verdad? Todos estos puntos, por ejemplo, alrededor de esta carga negativa, están a una distancia más o menos parecida, ¿verdad? De manera que el potencial, que sería V igual a K por Q entre R, ¿verdad? Más el potencial del otro. Ok, entonces las reglas que obtuvimos son que las líneas de campo salen de cargas positivas y entran a negativas, ¿verdad? Que eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero es una forma conceptual de saber cómo es el campo eléctrico, ¿verdad? Alrededor de varias cargas puntuales. Dos, que las superficies equipotenciales son regiones donde el potencial tiene un valor igual. Y uno de los problemas, uno de los ejemplos anteriores, vimos que el potencial de dos cargas, ¿verdad? Una positiva y una negativa, es esta, siendo a la distancia entre las dos cargas, ¿verdad? Podemos ver que si ponemos aquí esto igual a una constante, elevamos al cuadrado a ambos lados y hacemos todas las multiplicaciones respectivas, vamos a llegar eventualmente a la ecuación de un círculo, ¿verdad? Que es ladeado. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Son las superficies en las que el potencial es constante y alrededor de la carga puntual, pues va a dar un círculo. ¿Ok? Ya lejos, ¿verdad? Siguen dando círculos, pero son círculos como un poco desplazados, ¿verdad? Y la 3 es que las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales. O sea que si yo ya tengo las líneas de campo, la superficie equipotencial son básicamente todas las líneas que son que básicamente son perpendiculares a todas las líneas de campo. ¿Ok? O viceversa. Si yo tengo todas las superficies equipotenciales, las líneas de campo son básicamente las líneas perpendiculares a esas superficies equipotenciales. ¿Verdad? Entonces es una forma conceptual de entender potencial y de entender campo eléctrico. Y la relación que tienen entre ellos siendo el campo eléctrico el negativo de la tasa de cambio del potencial, y por lo tanto las líneas de campo me dicen hacia dónde disminuye el potencial.